Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros día con día, porque nos proteges, porque tú eres fiel, porque a pesar de que nosotros fallamos y que olvidamos estar un momento a solas contigo, tú sigues ahí. Sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí. Llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Que este sea el deseo de cada uno de nuestros días, de tener una cita con nuestro Dios al inicio de nuestras mañanas, que no empecemos nuestras actividades sin haber platicado con Él un momento. Bueno, pues el día de hoy nos acompañaba un maestro de aquí de la licenciatura de Ministerio Musical. Él es maestro de armonía, entrenamiento auditivo, y pues aprovechamos que nos acompañaba para invitarlo a tocar el bajo, que es muy buen bajista, y te quiero invitar y a que pase. Y Peter, si me ayudas a orar por él. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Te doy gracias por la vida de mi hermano, Señor. Te pido que lo uses en esta mañana y que hables a nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por ello en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo están? Ya me presento, Joca. Creo que me conocen, o algunos sí. Soy Daniel David. Soy profesor de el área musical. Soy bajista. Me dedico a la música. Y gracias por la invitación a los chicos, a Joca, a Pod, a Paco, a Alex y a Gabo. Me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Y bueno, quiero abordar varios temas, sobre todo la música y el ministerio musical. Creo que a veces es como todo un tabú en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, sí, ya regresé, perdón. Yo, o sea, aparte de la música, he estado en el ministerio, en Club Satélite y ahorita en otro lugar. De hecho, aquí fue donde empecé, o sea, justo en este salón, como cuando tenía como 17 años, 18, en jóvenes, ¿no? Y a partir de ahí, Dios me ha llevado por un camino que a veces uno nunca espera, ¿no? Y a veces tú dices, no quiero esto, pero Dios te dice como, sí, ven para acá, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Y invitarlos a que vean la música
como un lenguaje, ¿no? Sé que creo que a todos les gusta la música. ¿A quién no le gusta la música aquí? A todos, ¿no? Y es una parte súper importante con la que sus compañeros creo que siempre pueden batallar, ¿no? Si en el ambiente, no me gusta llamarlo secular, porque al final creo que todos pertenecemos y no estamos separados de la gente de fuera, ¿no? Al contrario, creo que Jesús siempre estaba con todos, no excluía a nadie, ¿no? No se quedaba solo con sus discípulos, sino iba y se juntaba con los necesitados y con todo esto. Y nunca hubo como una separación de, no, yo soy Jesús y no me puedo juntar con ellos, ¿no? Entonces, en la música pasa algo similar, ¿no? Desde que es un lenguaje y verlo desde esta forma, podemos abarcarlo como un proceso, justo como el proceso que Dios lleva en nuestras vidas, ¿no? Sus compañeros, yo sé que batallan mucho con los tiempos. ¿Por qué? Porque como músicos tenemos que tener una preparación, ¿no? Desde pasar 4 horas, 5, 6 horas pegados al instrumento y llenarnos de teoría, de armonía y desarrollar todo un lenguaje. Todo esto se va a poder desarrollar con el enfoque que podamos tener, ¿no? Y creo que esto está relacionado mucho a cómo seguimos a Jesús, ¿no? Si no tenemos un enfoque en nuestros pasos que damos con Él, a veces no sabemos a dónde ir, ¿no? Tanto en la música como en el ministerio. Y en la música pasa lo mismo. Si no estamos enfocados a algo, andamos dispersos por ahí, ¿no? Y el proceso va a ser mucho más lento, nos vamos a tardar, nos vamos a frustrar. Y me gusta ver la música como lenguaje porque es la forma en la que nos comunicamos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado una canción que no le genere una emoción o tristeza o a veces ansiedad o lo ponga de malas, ¿no? Cada uno de los sonidos que puede sacar el piano o el bajo o la batería nos genera vibraciones y esas vibraciones nos generan emociones, ¿no? Por eso es que hay beats más rápidos o más lentos y música que nos puede poner más ansiosos o más nerviosos o relajarnos. Y entonces desde ahí podemos trabajar y desarrollar, compartir esta parte de la música y verla como cuando empezamos a hablar, ¿no? Nuestros papás no nos mandaron primero a la escuela, ¿no? Nuestros papás nos repetían, hey, mamá, papá, hasta que aprendimos y lo repetimos y ya después fuimos a la escuela. Y en la música pasa eso. Es un proceso de repetición, de aprendizaje, de estar escuchando, de desarrollar. Y que si no tenemos esa disciplina, no podemos a veces lograr nuestros objetivos, ¿no? Y por eso es que sus compañeros tienen un gran reto, porque si de por sí la música puede ser algo no difícil, pero que debes de ser muy enfocado y disciplinado, ellos tienen el doble, ¿no? Que es el ministerio y aparte la música. Y que deben prepararse tanto espiritualmente como en la vida musical, ¿no? Mucha parte de esto y de lo que sacamos es un resultado de nuestra espiritualidad, ¿no? La creatividad, todos aquí somos seres creativos, ¿no? O sea, a todos les gusta la música, a todos les gusta una parte del arte, todos pueden cocinar, algunos pueden dibujar, ¿no? Dios no hizo seres creativos, Dios es quien creó todo el universo y al crearnos a nosotros puso eso por medio del Espíritu en nosotros para crear cosas, ¿no? Y que a veces nosotros nos cuesta trabajo creerlo, como, ¿cómo puedo crear esto? Pero si lo piensan, tal vez ya lo han escuchado, pero somos los únicos seres que podemos crear cosas, ¿no? O sea, creo que a nadie su perro le ha dicho como, hey, Joca, acabo de hacer una canción, ¿no? O su gato como, hey, mira, acabo de aprender a pintar, ¿no? O sea, eso no pasa. Y tenemos nosotros esa bendición que Dios nos ha dado, ¿no? Podemos despertarnos y decir, hey, tengo esta idea, ya sea musical o no sea musical, ¿no? Ustedes, como en el ministerio, pueden escribir un libro, ¿no? O sea, ningún animal les va a llegar a decir, hey, acabo de hacer un libro, ¿no? No hay forma de comunicarnos con ellos.
y nosotros podemos impactar de esa forma a la gente, ¿no? Por eso es que la creatividad va relacionada a la espiritualidad. Mientras por dentro estemos más conectados con Dios y con todo lo que Él ha creado, vamos a poder transmitir más cosas, ¿no? Muchas de las canciones que han escuchado ustedes desde chiquitos, o tal vez no desde chiquitos, con Marcos Witt o Jesús Adriano, todo eso, los han impactado, ¿no? Y es un resultado de un proceso, de un trabajo de dos cosas, de la espiritualidad, hablando como en la parte de nuestra relación con Jesús, y musical, hablando de la música como arte, ¿no? Entonces, aquí tienen a Paco, a Joca, a Jorge, a Alex, a Gabo, que van a ser nuestros próximos Marcos Witt y cosas así. O sea, sí, pero ¿cómo lo van a lograr? Preparándose, ¿no? Por eso es que a veces les exijo, los maestros como Noemí, aquí que no me va a dejar mentir, les exigimos y estamos atrás de ellos como, hey, estudien, ¿no? Péguense a su instrumento. ¿Por qué? O sea, porque si afuera lo hacen de una manera excelente, o sea, nosotros con mayor razón. Muchas veces nos justificamos con, es que es para Dios y Dios puedo tener misericordia y no pasa nada si me equivoco, ¿no? Pero afuera, si lo haces mal, nadie te va a volver a hablar, ¿no? Y la gente llega siempre enfocada a hacer su trabajo, o sea, con excelencia y buscando la perfección. Entonces, nosotros con mayor razón debemos de buscarla, ¿no? Prepararnos. Sé que muchos aparte, aunque no estén en la parte de música, tocan, ¿no? Y en sus ministerios sirven de alguna forma, cantan, están en el coro, todos aquí cuando se van de gira están en el coro, ¿no? Entonces una parte de la disciplina que debemos de trabajar, prepararnos en la parte musical, en la armonía, en el solfeo, en su instrumento, ¿no? Si los ven por ahí divagando, queriendo ir al cine, mándenlos a estudiar, ¿no? Sí, o sea, si no, está la teoría de las 10.000 horas. Si no pasan mínimo unas 4 o 5 horas de instrumento, no van a poder lograr esa parte, ¿no? Y en cualquier cosa que ustedes quieran hacer, ¿no? Ya sea escribiendo, preparando sus prédicas, sus cursos para sus discipulados, ¿no? Todo está a base como de esta disciplina, y por eso es que me gusta ver esa parte como relacionado con la música, porque la música siempre es un proceso, no es como que llego y toco y ya está, ¿no? O sea, a veces pasan días, pasan años que lo tienes que hacer de una forma muy lenta, a veces más rápida, a veces después de que lo hiciste y ya te salía increíble, lo dejas una semana y parece que no tocaste el instrumento en años. Y todo esto va relacionado mucho con nuestra vida también, nuestra relación con Jesús, ¿no? O sea, a veces podemos decir, yo ya estoy aquí y ya leí la Biblia 10 veces y ya tomé todos los discipulados en mi iglesia y ya prediqué en todos los lugares, ¿no? Y podemos descuidar esa relación, y entonces es ahí donde podemos empezar como a separarnos, ¿no? Entonces, por eso es que es un proceso constante, ¿no? O sea, de diario, de enfocarnos en qué voy a hacer. Si no tenemos un enfoque, no podemos avanzar, ¿no? Si me despierto sin una perspectiva, sin decir, hoy tengo que hacer esto, mi objetivo es simplemente me voy a despertar porque sí, ¿no? Y creo que Dios nos ha llamado a vivir de esa forma. Si somos músicos, pastores, lo que queramos ser, o sea, creo que todos tienen sueños y quieren hacer cosas, no importa la edad, ¿no? Y esa parte creativa va con crear cosas. En el momento que creamos cosas, creamos un futuro y creamos impacto hacia la gente, ¿no? Al momento de hacer una canción, de escribir un libro, no sabemos quién la va a escuchar, no sabemos quién va a leer, quién va a escuchar nuestra predicación, ¿no? Y cómo vamos a transformar tanto, puede ser una persona o puede ser después toda su familia y todo su entorno. Entonces, por eso es que debemos de siempre despertarnos con esa claridad. Y buscar como músicos ser de impacto, ¿no? O sea, muchas veces, por eso les digo que es complicado. Porque si de por sí afuera nuestras familias o la gente puede ver como, es músico, tiene todo el día libre, ¿no? O lo ven como un hobby,
¿no? O como, pues toca las de Selena, ¿no? O al extremo de todo, solo toca Chopin y Bach, ¿no? Y no toca reggaetón. Entonces, o sea, es toda esta parte en donde uno puedes batallar con eso, ¿no? Pero si ahora ya estoy sirviendo en la iglesia, entonces ya no voy a ir a tocar, ¿no? Pero entonces, ¿de qué van a vivir? ¿No? Y aparte, o sea, lo que les decía, si ustedes mismos son la iglesia, o sea, ustedes como personas son la iglesia que van a impactar a los de afuera, ¿no? O sea, aquí todos tienen talentos, todos tienen dones increíbles y es la forma en la que saliendo y con su trabajo pueden impactar. Entonces, por eso es que como músicos muchas veces dicen, es que no solo toca las alabanzas y lo hacen menos, pero a la par dicen, no puedo, pero Michael Jackson sí era bueno, ¿no? Y el que está aquí tocando en la iglesia no. Entonces hay que siempre como que buscar un equilibrio como músicos para desarrollar y para podernos desarrollar dentro y fuera de la iglesia, ¿no? A veces, me ha pasado muchas veces que he llegado y sin decir nada, o sea, me ha pasado como 2 veces con un haitiano que llegué y tocamos y de repente me dijo, hey, ¿tú vas a la iglesia? ¿No? Y como que le dije, ¿por qué? ¿No? Y me dijo, es que los músicos de iglesia saben escuchar a los demás músicos, ¿no? ¿Y por qué? Porque en la iglesia pasa eso, ¿no? Que muchas veces tal vez no tenemos al equipo más preparado y entonces invitas, pues, con los codacordes que sepan tocar, los invitas. Entonces todos los tiempos todos están volteándose y escuchándose. Pero es algo que afuera a veces no pasa como músico porque como artistas y como seres creativos podemos tener un ego, ¿no? Que es, no, yo ya toco porque voy a escuchar al pianista, ¿no? Y no hay una comunicación como tal. Entonces, todo esto nos lleva a que de esa forma la gente se da cuenta. O sea, ya hay mucha gente afuera que tiene a la gente como de iglesia en un extremo. O sea, como, los músicos de iglesia son los mejores, o como no, lo hacen todo a medias, ¿no? Porque a veces hemos dado ese ejemplo, ¿no? De que, llevo ahí todo a medias y lo hago y medio toco. Y hay gente así increíble que son los mejores músicos del mundo y todo el tiempo están hablando de Dios y agradeciéndole a Dios o tocando, no dejan de ir a tocar los domingos a la iglesia, ¿no? Y por eso es que es importante la parte de la preparación, porque nunca saben a quién se van a encontrar afuera, nunca saben qué oportunidad les va a tocar, ¿no? Nunca saben con quién se van a cruzar en la calle o en un café y van a hablar y decirle, te vi tocando en la iglesia el otro día, ¿no? O yo toco y soy músico y puedo hacer el mismo nivel que los que están afuera. O sea, creo que nosotros debemos ser ese impacto hacia afuera. O sea, si aquí no se crean cosas, ustedes como el futuro de sus iglesias, afuera no se va a hacer, ¿no? Jesús fue quien más impactó. O sea, hasta quien no cree en Jesús, o sea, habla de Jesús, ¿no? O que digan, no, yo no creo en eso, lo está escuchando. Entonces, ese impacto que deben buscar ustedes, o sea, para que se siga hablando siempre de eso, ¿no? Que busquen impactar siempre afuera. Y todo eso se hace con amor. O sea, es como súper sencillo, como esa frase, ese versículo en 1 Corintios 16 que dice, hagan todo con amor. O sea, es así súper cortito, pero con eso pueden hacer todo. O sea, desde que llegas y saludas a alguien, desde que cruzas la calle y dices buenos días, ¿no? Desde que llegas a tocar y lo haces con amor, desde que preparas tu predicación con amor, desde que te levantas y estás lleno de amor, empiezas a transformar eso, porque eso hace que empiece a cambiar. Y entonces en esa parte musical me lleva a esa parte de la creatividad, ¿no? Que entre más lleno esté mi espíritu de cosas y más lo alimente, más puedo generar mi creatividad como ser creativo, ¿no? Y si estoy preparado y tengo las herramientas, voy a estar mejor preparado con los de afuera. Por eso es que sí, apoyen a sus compañeros, ¿no? Y igual los que también tocan un instrumento,
deben de prepararse para eso, ¿no? O sea, que tengan un buen sonido. Hay tres cosas súper importantes: el sonido, la afinación y el tiempo, ¿no? Si no tienen eso, pueden tocar 10.000 notas y no se va a entender nada, ¿no? Entonces, en esa parte musical es para mí como lo más importante, ¿no? Que lo vean como un proceso, como lenguaje, que aprendan a escuchar mucha música. Siempre los mando a escuchar mucha música. Creo que no hay forma de aprender música si no escuchas música, ¿no? No les va a llegar por inspiración. Ya hoy me levanté y se me ocurrió algo, si no lo escuchaste muchas veces, ¿no? Y eso pasa en cualquier parte del arte. O sea, si te gusta escribir, si te gusta pintar, o sea, no puedes decir, a ver, si no has leído libros, no vas a saber cómo desarrollar tus textos, ¿no? Si no has visto muchas pinturas, no vas a saber cómo manejar los colores, ¿no? Y creo que todo eso está relacionado con la creación de Dios, ¿no? O sea, desde los árboles, las montañas. Si estamos abiertos a siempre estar expectantes y atentos, nos vamos a poder ir llenando de eso, ¿va? Entonces, ya no me quiero expandir en esa parte de la música para no aburrirlos a los que no se dedican a la música. Pero eso, escuchen música, véanla como una parte del lenguaje y es un proceso de horas de estudio, de disciplina y de estar enfocado en lo que quieren, ¿no? Y que todo esto relacionado con el ministerio me lleva a esa parte también complicada, ¿no? En el ministerio todos estamos expuestos. Tal vez el ministerio de la música puede ser uno de los más expuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los primeros que estamos en la plataforma, ¿no? O somos la primera impresión de la iglesia. Todos los ministerios están expuestos siempre, pero es uno de los más, donde la gente llega y dice, yo quiero cantar, ¿no? Yo quiero tocar. Y que a la par la iglesia puede ser como, no, es que ellos solo se quieren lucir, ¿no? O son los que más echan relajo, o son los que nunca ponen atención. Y los de la oración sí, siempre estamos orando, ¿no? O los de misiones somos más espirituales. Pero todos los ministerios están expuestos. Tal vez el musical es el más expuesto y que en este momento podría de repente ser como, no una moda, pero hay gente como muy famosa haciendo servicios dominicales con mucha gente, ¿no? Y que de repente puede llegar en este momento a ser como, sí, todos vamos a hacer música cristiana. Y ¿qué lleva eso? O sea, en el ministerio musical somos la primera impresión de la iglesia, ¿no? No sé cómo llevan el orden cada quien en sus iglesias, pero he ido a muchas iglesias y siempre es lo primero que pasa, ¿no? Alabanza. Y muchas veces se ve como pues llego ya cuando termine la alabanza a la predicación, ¿no? O ya cantaron las mismas, ya no voy a poner atención. Pero en esa parte como ministerio todos somos un mismo equipo. O sea, el ministerio no es que todos estemos separados. O sea, sin la gente que proyecta, los músicos no pueden tocar para conectar con la gente y que la gente cante las canciones. Por eso es que es tan importante la preparación. ¿Por qué? Porque hay gente que puede ser tal vez muy musical o muy creativa o muy específica o meticulosa con cómo se hacen las cosas, que con eso los puedes impactar, ¿no? O sea, yo he conocido gente que dice, yo me quedé en la iglesia porque la música sonaba bien, ¿no? O sea, puede ser lo primero con lo que lo puedes atrapar, ¿no? Y después es la parte con lo que preparas a la congregación para el predicador, ¿no? Si la alabanza estuvo más o menos, ¿por qué? Porque no ensayaron, porque no son organizados, porque no tienen las canciones bien, o porque a veces se puede hacer algo común, ¿no? O sea, como, pues ya llevo 10 años, ya vamos a tocar las mismas canciones, ya no ensayo y llego el domingo y a ver qué pasa. Y entonces, ¿qué pasa? La gente se empieza a dispersar. Si hay una alabanza ahí a medias, la gente se dispersa o se notan los errores. Y entonces al predicador le ponen una parte súper difícil, ¿no? O sea, que en vez de que la gente ya esté conectada y enfocada, la gente sigue dispersa en sus celulares y todo, y al predicador le cuesta casi hasta la mitad que la gente medio le ponga atención, ¿no?
Y entonces por eso es que es importante el ministerio musical y que todos como ministerio y como equipo lo apoyen, ¿no? O sea, desde quien da la bienvenida, o sea, quien dice, hey, hola, ¿cómo estás? Y lo recibe con una sonrisa, con amor, con un café, con una palabra, con algo, ya estás atrapando a la gente. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento que empiece la gente a cantar, empiecen a estar conectados, ¿no? Y que no tengan otra distracción más que estar enfocados con lo que sigue, ¿no? Y muchas veces el ministerio puede ser complicado por eso, porque a veces buscamos perfección. Llega alguien y le dice, hey, quiero servir. Y le dices, pero ¿a poco ya tomaste tus 10 discipulados y ya no pecas? ¿No? O sea, todos pecamos aquí, todos tenemos errores. Y entonces la gente la alejamos, ¿no? Creo que en el ministerio a veces estamos llenos de nos, de no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto, tienes que hacer esto para... y hay 1.000.000 de requisitos, ¿no? Y entonces la gente se va a ir en vez de tener un sí, hey, sí puedes hacer esto, tal vez no te voy a poner el primer domingo a dirigir la alabanza, pero ayúdame a servir en esto. Y entonces empieza a generar un proceso con la gente, que es el proceso que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Nuestro servicio es lo único que puede cambiar nuestro corazón. ¿Por qué? O sea, Dios y Jesús era quien primero servía, ¿no? Jesús fue y lavó los pies de sus discípulos. O sea, no sé quién aquí está dispuesto a lavarle los pies a Pot después de jugar fútbol, ¿no? Ajá, o sea, aunque lo quieran todos lo van a dudar y van a decir como, después, o vete a bañar y después te los lavo, ¿no? Y en ese momento, o sea, Jesús tuvo esa humildad de ir y servir y lavar los pies. Y por medio de ese servicio se abren puertas, ¿no? Nuestro servicio nos va a abrir puertas. A veces queremos llegar y tener ya una posición dentro del ministerio, fuera del ministerio, ya sea, tal vez no hablando tanto del ministerio, ahorita sale un poco del musical. En cualquier ministerio vamos a estar buscando una posición. Pero si no estamos dispuestos a servir, no vamos a lograr esa posición, ¿no? Y no es por buscarla de, yo ya voy a ser el líder, entonces todos me van a obedecer. Sino estar dispuesto así de hacerlo menos, de ir y lavar el baño, de ir y recoger las sillas, hasta, ok, ya hoy me toca predicar, ¿no? Hoy voy a ir a misiones, ¿no? Etcétera. Y todo esto es parte de un proceso que a veces no nos gusta hacer, ¿no? En el estar en la plataforma, fuera de la plataforma es un proceso con Dios que nadie ve, ¿no? O sea, nadie ve en las mañanas cómo se levantan y oran, o nadie ve cuando tuvieron la peor semana y aún así van a ir a servir, ¿no? Y tienen que pararse y hablar a la gente con amor, y tal vez todos tenemos dudas, todos podemos llegar y decir el domingo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero si mantenemos ese enfoque y si seguimos en este camino, es la forma en la que lo podemos hacer. ¿Y cómo vamos a llenar a nuestro equipo y a nuestro ministerio? Es esa parte. No necesitamos a veces a las mejores personas, sino a quien esté dispuesto a servir, ¿no? Creo que todos en un punto llegamos a la iglesia, tal vez muchos fuimos de chiquitos a la iglesia, ¿no? O tal vez otros llegaron después, pero todos en un punto llegaron a la iglesia quebrantados o rotos, ¿no? Y entonces la forma en la que empiezan a reconstruirse es sirviendo, ¿no? Ya sea y yendo a sus discipulados y todo esto. Pero integrando a la gente es como lo van a hacer. Todos son un equipo que deben construirse para generar uno mismo, ¿no? Tanto dentro de la plataforma como fuera. No es como, hoy fue culpa de no sé quién que se equivocó y no puso bien la proyección, o no sé quién no puso bien el cable. Ahí ya es donde todos se deben de apoyar. Y como ministerio creo que es importante buscar eso. ¿Quién esté dispuesto a servir? Buscar siempre los sís para nuestra gente y preparar a nuestros nuevos líderes. A veces como líderes estamos seguros de que vamos a estar ahí por siempre, ¿no? Y no preparamos a la gente que va llegando. Y entonces se va un líder y el ministerio se hace un caos, ¿no? Porque el que estaba arriba era el único que sabía
conectar y sabía guardar las cosas y sabía tocar y tocaba todos los instrumentos. Y el momento que se va, se para todo, ¿no? Entonces, debemos de preparar y estar dispuestos a enseñar a los demás. O sea, en el momento que ya estamos en una posición, enseñar a los demás y dejarlos. O sea, dejar que ahora el nuevo pueda dirigir, ¿no? ¿Cómo le voy a enseñar? Con mi ejemplo, ¿no? Por eso es que le decía, ustedes son la iglesia y ustedes son quien van a dar el ejemplo, ¿no? Si no están ustedes dispuestos a hacerlo, los demás no lo van a hacer, ¿va? Ok. Y continuando con eso, o sea, nuestro nivel, aquí tengo algo, tu nivel de autoridad está relacionado al nivel que buscas la presencia de Dios, ¿no? A veces nosotros, por ya estar en un lugar, creemos que ya tenemos esa autoridad de decir, hey, tú sí, tú no, tú haces esto, tú haces el otro. Pero al no tener esta relación con Dios, no podemos impactar a la gente, ¿no? Entonces, como ministerio musical, creo que es importante esa parte. Uno, buscar el amor con la gente, ¿no? Que a veces no puedes no tener a los mejores músicos, pero puedes tener a la gente que está dispuesta. Y de ahí los pueden empezar a preparar. Y dentro de sus otros ministerios pasa lo mismo, ¿no? Pueden no tener a los mejores, pero pueden tener a quien sí esté dispuesto. Y a quien sí decirle, sí puedes hacer esto, sí puedes hacer el otro. Y de ahí desarrollar, como les digo, o sea, todo es un equipo, ¿no? Y todo el ministerio es uno mismo, ¿va? Y ese proceso, ese proceso que a veces no nos gusta tener, lo vamos a tener que pasar, porque Dios sí es quien nos escoge. A veces nosotros decimos, no, no quiero, no quiero, no, 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 y Dios te dice sí, ¿no? Y te lleva por un proceso, que es lo que les digo, que nadie va a ver, o sea, nadie te va a ver de rodillas, o nadie te va a ver ahí, en tu cuarto, en un cuarto oscuro donde nadie te va a ver. Pero eso, ¿para qué va a ser? Para que después tú puedas hacer luz e impactar, ¿va? Entonces, por eso es la parte del ministerio musical, o sea, que se va mucho con la plataforma, ¿no? Pero no es la plataforma, es cómo llegamos el domingo, o sea, el proceso no es solo el domingo, es qué alimento tuvimos durante la semana, cómo nos nutrimos para llegar el domingo e impactar a la gente, porque de ahí vamos a empezar a transformar a las personas que van a llegar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con ayuda de todos, desde el que saluda, desde el que despide, desde el hermano que recoge la ofrenda, ¿no? Y con la ayuda también, o sea, eso va a hacer que la prédica pueda conectar a la gente y se vaya impactada y desde ahí podemos empezar a transformar a las demás personas. Y por último, ¿para quién hacemos las cosas? ¿No? En 2 de Samuel 6:12 está. Es un poco largo, pero es... Ok, aquí está. Ok, es un poco largo, ya no hay mucho tiempo. Pero en contexto es, cuando regresan el arca, y entonces dice, voy a agarrar desde 12. En cuando le contaban al rey David que por su causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a casa de Obed-Edom y en medio del gran algarabía trasladó el arca de Dios hacia la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro, un ternero y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar delante del Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y el son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana y cuando vio al rey David que estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña de David, que David le había preparado. Lo instalaron en su sitio y David le ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en nombre del Señor Todopoderoso.
y a cada uno de los israelitas que estaban ahí congregados, que eran toda la multitud de hombres y mujeres. Les repartió un pan y una torta de dátiles y una torta de uva de pasas. Después de eso todos regresaron a su casa. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquiera de otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía, hasta humillarme completamente. Sin embargo, en esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? O sea, aquí David no le importó quién lo veía, ¿no? O sea, él lo hacía para el Señor. Y muchas veces nosotros estamos cuidándonos de quién nos ve. O sea, cuidándonos de si el hermano me va a ver que alcé la mano, o si me van a ver cantar fuerte, o si me van a ver que llegué y oré por alguien, ¿no? O si afuera me van a decir: él se va a la iglesia todos los domingos, o si saqué mi Biblia en el Starbucks, o si estoy compartiendo afuera, ¿no? O sea, en el momento que ponemos, y pasa en la vida también, o sea, no es solo en el ministerio, por eso es que va relacionado con la vida, que estamos poniendo a alguien delante de lo que vamos a hacer, o sea, todo mal, ¿no? Porque entonces vamos a dejar de hacer cosas, ¿no? O sea, si estoy temeroso de ¿qué me van a decir? No me voy a mover, ¿no? Y no voy a hacer nada. Y aquí David, o sea, él no le importó quién lo veía, ¿no? Él agarró y danzó. Y muchas veces los de la alabanza somos los primeros que llegamos y tocamos y estamos así, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, que la gente también nos va a ver así, o sea, como, ¿por qué están enojados? ¿No? O sea, o si estamos así con dudas, la gente va a decir: ¿por qué tienen dudas? O si cuando no estamos en la plataforma, la gente nos ve. O sea, con el día que no nos toca servir, todos te ubican, ¿no? Ya sea chica o grande tu iglesia, todos dicen: él es el que toca la guitarra, él es el que canta. Y si cuando está la alabanza tú estás así pensando o viendo el celular, desde ahí estás dando un ejemplo, ¿no? Entonces, a David no le importó, ¿no? Y a veces nosotros creo que vamos teniendo grados de cómo cantamos, ¿no? O sea, tal vez cuando llegamos a la iglesia estamos, ya si vemos que todos empiezan a danzar y a tirarse al piso, ya entonces nos tiramos, ¿no? Pero creo que eso no nos debe importar. O sea, debemos de tener claro para quién lo hacemos, ¿no? Si lo hacemos para Dios, no debe importar que Pot se ría si estoy cantando súper desafinado, porque no lo estoy haciendo para Él, ¿no? Y con esa perspectiva es como debemos de hacer las cosas, con excelencia. O sea, preparar todo para Dios, no para si el hermano le gusta o no. O sea, llega un punto que a veces pensamos: pero esto no le va a gustar a fulanito, ¿no? En cualquier ministerio. O sea, en la alabanza más, no, es que esa canción no les gusta. Y es que esto. Nuestra audiencia y la gente que pongamos, pensemos que quién nos va a estar viendo, va a determinar qué hacemos, ¿no? Y si todo el tiempo estamos pensando en la gente, no vamos a avanzar. Debemos de pensar que Dios es quien nos está viendo y que para Él hacemos las cosas. Y que todo lo que Él nos ha dado, Él lo quiere para nosotros. A veces no nos movemos y estamos con dudas de si Dios quiere o Dios no quiere. Y Dios ya está allá en la esquina esperándote, ¿no? Y sigues preguntándole: pero ¿tú quieres? Y Él ya está en el otro estado, ¿no? Entonces debemos de movernos. O sea, si no se mueven y no generan ese enfoque, no lo van a poder hacer. Entonces, como resumen, ya para terminar. El servicio es lo único que va a poder cambiar sus corazones. Y para los de afuera. Acuérdense que ustedes son quien van a impactar a la gente y a los que llegan a conocer a Jesús, ¿no? A veces ya no es para el hermano que lleva 20 años en la iglesia, es para el nuevo que vino hoy y que se quería suicidar ayer, ¿no? Entonces háganlo
o sea, por ellos y para Dios, en cualquier ministerio que estén. Busquen la excelencia en su ministerio musical, buscando esa perfección, no dejándolo como, ya lo hice 10 veces, ya sé cuál es el proceso. Generen siempre algo nuevo, o sea, lo común, o sea, si ya lo hacemos como siempre, se puede volver rutinario y lo podemos olvidar, ¿no? Entonces, el mundo cambia todos los días, la música cambia todos los días, y nosotros queremos seguir haciendo las cosas como hace 50 años, ¿no? Entonces, debemos de cambiarnos el enfoque, y Dios no nos pide nada que Él no haya hecho, ¿no? Todo lo que Dios nos pida, Él ya lo hizo, y por eso debemos de estar dispuestos a servir. Y ustedes son la iglesia, o sea, la gente los va a ver como la iglesia. La gente no va a ir a la iglesia si ustedes no lo reflejan, ¿no? O sea, por más que le digan a su amigo, hey, ve a la iglesia el domingo, ve a la iglesia el domingo, y no le han preguntado cómo está y no le han demostrado amor, no va a ir a la iglesia, ¿no? Ustedes son la cara de la iglesia, y por eso deben de estar así, buscando que Dios sea quien los está viendo y buscando la perfección. O sea, como David, que no le importó que Mical le dijera cosas y andar desnudo por ahí cuando ya tenía una posición. ¿Va? Y ya es todo. Ok. Gracias por el espacio y espero Dios haya hablado a ustedes y ya, o sea, no dejen de servir, no busquen de buscar a Dios todos los días y de buscar eso, todos los días estar expectantes a lo que Dios quiere y ser intencionales con lo que hacen, ¿no? No hacerlo solo porque sí, hay que buscar esa intención en las cosas con un porqué para encontrar los resultados, tanto en el ministerio como fuera, ¿va? Y apóyense a todos, o sea, dentro de su ministerio, aunque no sea el suyo. Si un ministerio no funciona, el otro no va a poder hacerlo. Todos somos un cuerpo. Si el pie no funciona, no va a poder fluir. ¿Va? Y ya, listo. Creo que tenemos una canción más.